digamos, cabeza ajena y vuélvete a Dios. Vamos a orar. Señor, pues tú sabes que lo que deseo compartir ha sido parte de mi vida y experiencia de mi andar contigo. Tú sabes que de ninguna manera me presento aquí con orgullo o soberbia, sino al contrario, como dice tu palabra, que si alguno es sorprendido en una falta, hablemos con mansedumbre, con humildad, sabiendo que también uno puede ser tentado y puede caer. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu paciencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes. Rogamos, Señor, que atrapes nuestros corazones con la obra de tu Espíritu Santo y estemos atentos a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hubo un tiempo de mi vida y no me dejarán mentir los que me conocieron, pues que no era muy santo que digamos, a la fecha. Pero por lo menos tuve dos buenos deseos, estando joven, soltero. Leí un libro que se titula El yugo de los infieles. Es una novela y habla acerca de cómo un hombre o una mujer cristiano debe de tener cuidado en cuanto a con quién casarse, y pone consecuencias por el hecho de unir su vida con alguien que no es creyente. Y pues la novela se desarrolla de una forma muy impresionante. No me acuerdo los detalles, pero sí me impactó, y como ya conocía del Señor, la verdad sí me movió el tapete a nunca considerar el casarme con alguien que no conociera al Señor, por las consecuencias o la vida que en un momento dado pudiera llevar con esa persona. Y pues sí, digo, tantas personas, tantos jóvenes que conoces, y pues vas teniendo contacto con hermanos, hermanas cristianas, mujeres no cristianas, y obviamente en la adolescencia, en la juventud, es normal el sentir el atractivo, la atracción hacia el otro sexo, si toda la vida es normal, cuando está uno en el género correcto y en la forma correcta. Pues es muy fuerte la juventud, y obviamente me llamaba la atención algunas jovencitas no cristianas, pero tenía temor por ese libro que había leído, y es algo que se me quedó muy, muy grabado. Y también leí otro libro que, bueno, cuando uno leía libros, no sé si se acuerdan, otro libro que se llama Se casaron y fueron útiles, y habla del testimonio de parejas, de matrimonios que se acababan de casar y ya estaban en el campo misionero, o muy jóvenes y estaban involucrados en la obra y en el ministerio, y también me fue de mucho impacto. Pues a manera, si ustedes quieren, como de novela, de cuento, hipotéticamente, como gusten, suponiendo que no hubiera seguido esos consejos, perdón, tengo agua. Al igual que cualquier hombre o mujer sobre la faz de la tierra, cada uno de nosotros buscamos respuestas, propósito y sentido a nuestra existencia. El autor de Eclesiastés tenía esa búsqueda de encontrar el propósito de todo lo que existe, y a grandes rasgos sus conclusiones fueron: el descanso del hombre al final, después de explorar placer, sabiduría, trabajo, riqueza, política, injusticia, tiempo, muerte,
La conclusión es sencilla y poderosa. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Pero como nadie aprende en cabeza ajena, nadie escarmienta, es otra forma de decirlo, nadie escarmienta en cabeza ajena. Ahí vamos de nuevo como individuos a la búsqueda de respuestas. El hombre es complejo porque tiene deseos infinitos, intentando llenarse de cosas temporales, y pues no le hacemos caso a Dios, o empiezo a no hacerle caso a Dios, y me emprendo a la búsqueda de mi felicidad, mi destino, y así como el Eclesiastés o el predicador, a buscar placer, y encuentras el vacío, un gran vacío. Queda un gran vacío. Busco tener control de las circunstancias, pero me doy cuenta que tengo mis límites como humano. Busco la justicia y me topo con corrupción, demasiada corrupción. Busco riqueza y nomás no. Sigo inquieto. Busco eternidad. Solo Dios puede responder. Nos damos cuenta de que la paz llega cuando el hombre deja de ser el centro y reconoce a Dios como soberano. Eso nos enseña Eclesiastés. Reconocer a Dios como soberano, juez, dador de sentido y esperanza eterna. Pero mientras, de una y de otra manera, ya nos vamos hundiendo, me voy hundiendo en el pecado y nos lamentamos. Proverbios 5, 12 al 14. Piensen, si nos desviamos, si nos alejamos del Señor, y aún que tengamos conocimiento de la palabra y empezamos a buscar por nuestra propia cuenta respuesta a muchos aspectos de la vida, y creemos o queremos por nuestra propia experiencia llegar a conclusiones en cuanto a lo que deseo, de placer, de riqueza, de cosas que quiero alcanzar, del tiempo, la muerte, todas esas incógnitas, y está uno explorando, o empieza uno a dar rienda suelta al pecado, y entonces nos encontramos en una situación de maldad, donde estamos practicando la impiedad, donde estamos practicando el pecado. Y nos dice Proverbios 5, 12 al 14, por ejemplo. Cuando estás en esa situación de no haber hecho caso a la advertencia de la palabra de Dios, y dijiste, voy a hacer mi propio camino, voy a seguir mi propia felicidad, voy a buscar yo mis propios objetivos, mis propias metas, y voy a ver qué pasa. Y te vas a dar cuenta que las consecuencias son nefastas, las consecuencias son graves, y vas a implorar o vas a decir como dice aquí, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión, porque no aprendí en cabeza ajena, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y la congregación. Y ahí en ese punto, en ese lugar que estás casi tocando fondo, tú piensas, tengo dos opciones: ¿le sigo por mi cuenta o le hago caso a Dios? Le voy a seguir, a ver qué pasa. Y vamos a suponer, ¿verdad?, que alguien te encuentra en el futuro. No le hiciste caso a Dios y seguiste tu propio camino, o no seguir a Dios y seguir mi propio camino, y te pregunta, ¿cómo estás? Pues me casé, pero me divorcié. Estoy viviendo con mi novia, pero voy al gym. No sé, porque con eso ya. ¿Cómo está tu hijo? Bien. Es influencer.
anda con una modelo que ya embarazó. Cuando me dicen cosas como esas, no sé si llorar o si espera que lo felicite. Pero todo bien. Después de ese encuentro, pensando, ¿verdad?, que yo soy el que estoy dando esas respuestas, reflexiono y me doy cuenta que no estoy bien. Pero la situación ya está más complicada. Abro mi Biblia, empolvada, y leo: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de Dios? Éxodo 10:3. ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Éxodo 16:28. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán el conocimiento o la ciencia? Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Jeremías 4:14. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Jeremías 31:22. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Marcos 9:19. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, si Baal es Dios, pues síganle. Pero si Jehová es Dios, id en pos de él. Primera de Reyes 18:21. Y pues aunque el dicho dice: nadie aprende en cabeza ajena, no es una ley, pero como que lo tomamos: no, yo tengo que aprender en mi propia cabeza. Deberíamos aprender por lo que otros ya pasaron o nos aconsejan. Y en cierta manera, sí, cuando estaba joven empecé a ver, pues aquel amigo siguió las drogas, y perdón la expresión, pero es una expresión muy común que se usa. Se quedó arriba. Otro le dio rienda suelta al placer sexual y ahora es homosexual, porque la Biblia habla que los entrega a sus concupiscencias y cometen toda clase de impurezas. Pues el que se dio a la búsqueda de ser rico, cuando la Biblia dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Tengo delante de mí de joven esas opciones. Has de poner tus ojos en la riqueza, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Esa es una buena forma de explicarla, cómo se va el dinero. Se va como que si tuvieran alas de águila. Así que cuando tu esposa llegue y diga: el dinero para mi gasto, se fue como alas de águila. Proverbios 23:4 al 5. A veces tenemos el pensamiento como las cosas tenían que pasar. El hubiera no existe. Y más atrevido, he escuchado a algunos que dicen: Dios hace porque hace las cosas. Él tiene su tiempo. Cuando uno mismo es el que ha tomado esas decisiones. Y ha sido uno terco y necio. No tenían que haber pasado. Sobre todo las que buscamos que nos alejan de Dios. El hubiera sí existe. Para Dios sí existe. Les voy a dar un ejemplo, y en alguna ocasión tal vez habían escuchado esto. El pueblo de Israel, rebelde, incrédulo, ¿cómo tuvo que morir en el desierto? Podría haber tenido otro desenlace. Las maravillas que vieron, el poder de Dios, y no entraron a la tierra prometida por su incredulidad. Y dice el Salmo 81, versículo 11 al 16: pero mi pueblo no oyó mi voz. Y aquí esto está muy real de lo que de fondo eso implica. Israel no oyó mi voz.
Mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Podemos venir a la iglesia a cantar, sentirnos bien, que amamos a Dios, que Él nos ama, lloramos y pensamos qué bonito servicio, y salir y desobedecer a Dios. No amamos a Dios. El que tiene mis mandamientos, mi palabra y la guarda, ese es el que me ama, dice el Señor Jesucristo. Y el que me ama va a ser amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré. Va a haber una comunión íntima. No me quiso a mí. Y cuando no escuchas la palabra de Dios para ponerla por obra, estás rechazando a Dios. El Salmo 81 nos recuerda principalmente la salida de Egipto y lo que ocurrió después en el desierto. Y dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Y eso resume la historia repetida de rebeldía de Israel después del Éxodo. Algunos detalles: el becerro de oro, las murmuraciones, la incredulidad en Cades Barnea, la idolatría y la constante resistencia a la voz de Dios. Y dice el Señor, siguiendo el Salmo 81, versículo 12, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. ¿Y cómo les fue? Mal. Pero dice en el versículo 13, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Y subo la voz porque está con signos de admiración. Oh, si me hubiera, ahí está el hubiera. Les pasó esto, pero si me hubiera oído mi pueblo, hubiera sido otro el desenlace. Si en mis caminos hubiera andado Israel, ¿qué hubiera pasado? En lugar de acabar muertos en el desierto, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les hacía. Si hubiera el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, si hubiera oído la voz del Señor para ponerla por obra. Pensando en la historia que estoy narrando de alguien que se aleja del Señor, sigue sus propios caminos, ve que se está hundiendo en el pecado, ve que el pudiera ser cambiado. Si nuestra situación es desfavorable por causa de nuestras malas decisiones, si tomamos malas decisiones y nos vienen consecuencias, o a veces no interferimos en lo que vamos a hacer, o no les ponemos límite a nuestros hijos y después el camino que toman, o tomamos decisiones equivocadas y que estamos como estamos, si no hubiéramos hecho caso, las cosas estarían mejor. Pero si hubiéramos hecho caso, las cosas estarían mejor. Dios en este pasaje no está lamentando un fracaso de su plan, ni descubriendo algo que no sabía. Oh, sí, ay, mi pueblo, no es así. Dios conoce de antemano todo lo que ocurrirá y todo lo que podría ocurrir. Por eso cuando el Salmo dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, no significa que Dios ignoraba cómo iba a reaccionar Israel o lo que haría. Expresa en lenguaje humano y afectivo el verdadero deseo de Dios, que su pueblo le obedeciera y disfrutara de las bendiciones prometidas. Pues para Dios sí existe el conocimiento de lo que habría sucedido bajo otras circunstancias. Podría compartir otros versículos, pero con este creo que es suficiente.
Para Dios no existe la sorpresa, ¿verdad? O la frustración de un plan que salió mal. El hubiera del Salmo 81 expresa el amor de Dios y la responsabilidad de Israel, no una falta de conocimiento divino. El asunto, la pregunta es, si en la posición o en el lugar donde estuviéramos, si estuviéramos en un lugar donde estamos dando lugar al pecado, ¿y ahora qué vas a hacer al respecto? ¿Endurecerte como Faraón? ¿Echarle la culpa a Dios por tus consecuencias y victimizarte? Hablo en lo personal. Cuando me he endurecido, he cometido faltas que trajeron severas consecuencias a mi vida, he reconocido la misericordia de Dios. Si en Deuteronomio, cuando habla de que si el pueblo tomara los malos caminos, tendrían maldiciones, pero en la posición donde estuvieran, en lo más hundido que estuvieran, o tocando fondo, o como quieran decir, si desde allí buscas al Señor, dice Deuteronomio 4:29, pero si desde allí buscan al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma, lo encontrarán. Qué hermoso. Qué paciente Dios, ¿no? Advirtiéndonos y seguimos. Volviendo a advertirnos y diciéndonos que podrían venir severas consecuencias y seguimos. Como un amigo que se le estaba descomponiendo su transporte, le dijo, yo lo voy a dar hasta que truene. Y así a veces nuestras decisiones le vamos a dar hasta que toque. Pero si de donde estás, obvio yo no conozco los corazones, tampoco estoy diciendo que la iglesia está mal y por eso traigo este mensaje. Sé que fallamos, que necesitamos muchas veces reflexionar sobre nuestros caminos. ¿Qué pasó cuando mi corazón se había endurecido y estaba teniendo severas consecuencias? Tomando este pasaje desde donde estuviera, me volví a Dios. Y en este pasaje era que habían caído en la idolatría. Si habías caído en la idolatría, vuélvete al Señor. Si has sido corrupto en tu conducta, vuélvete al Señor. Si has hecho lo que es malo delante de Dios, vuélvete al Señor. Si has provocado a Dios con tu rebeldía, vuélvete al Señor. Si te has apartado de sus caminos, vuélvete al Señor. Si has puesto tu confianza en otras cosas antes que en Dios, vuélvete al Señor. Aplicado a ese llamado del Señor ahí en Deuteronomio. Si estás sufriendo las consecuencias de tus decisiones pecaminosas, vuélvete al Señor. Si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Decíamos que es Deuteronomio 4:29. Este es un llamado a regresar a Dios desde el lugar donde estemos, desde el lugar donde estés, desde del mismo lugar donde el pecado te llevó. Y cuando te vuelves al Señor y las consecuencias han venido por el pecado, pues vas a buscar recuperar las diferentes áreas, las más áreas que puedas de tu vida. ¿Y cómo lo vas a hacer? Suponiendo, ¿verdad?, que no hicimos caso y nos volvemos al Señor, pero nuestra vida está hecha un desorden. Vuelvo a tomar la palabra de Dios, le hago caso a Dios y me vuelvo a cimentar en la roca fuerte de la palabra de Dios. Y como les mencionaba, por experiencia propia se lo digo, si la palabra de Dios no se convierte en tu deleite, vas a perecer en tu aflicción si continúas en pecado. Lo expresa el Salmo 119, versículo 92. Dice el salmista, si tu ley no hubiese sido mi delicia,
ya en mi aflicción hubiera perecido. Si la palabra de Dios no es nuestro deleite y estamos en una situación no de maldición, pero de consecuencias o de castigo, porque Dios el que ama castiga, o de una situación pues que nos tiene por nuestras consecuencias, por nuestras decisiones mal tomadas. Otra forma de decir, otra versión moderna, Dios habla hoy: si tu enseñanza no me trajera alegría, la tristeza habría acabado conmigo. Ahora, sí, ya cuando te vuelves al Señor y su palabra, ahora tenemos un reto. Cristo estuvo dispuesto a sufrir antes de pecar. Él prefirió sufrir que pecar. El creyente debe tener esa determinación. Lo expresa 1 de Pedro 4, 1 al 5. Si me acompañan, por favor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, 4.1, 1 Pedro 4.1, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo sufrió en su cuerpo por hacer la voluntad del Padre. Los creyentes deben prepararse con la misma disposición. Y eso es una forma de decirlo: quien decide sufrir por obedecer a Dios demuestra una ruptura con el dominio del pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Vivir para la voluntad de Dios y no para los deseos de la carne, lo que nos dice aquí. Pedro explica que el tiempo restante de nuestra vida debe de dedicarse a Dios. Ya basta, ya fue suficiente. No quieras seguir en el pecado. Nos debe de bastar el tiempo que ya vivimos. Y cuando era más joven yo pensaba, no, todavía como que falta, todavía. Y sabes que ese todavía nunca se acaba por esta carne pecaminosa. Todavía. Ya nos debe de bastar lo que hacíamos o lo que vemos que hace el mundo y no querer correr tras ellos haciendo lo mismo. Ya nos debe de bastar, ya debe de ser suficiente. La vida pasada ya fue suficiente para vivir en pecado, y menciona lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, banquetes, idolatrías. El creyente debe considerar terminada esa etapa, ya no más. A los creyentes les resulta extraño, porque vamos contracorriente, y a los no creyentes. A esto les parece cosa extraña, versículo 4, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Nos humillan, o te maltratan, o se burlan de ti. Pero ellos darán cuenta que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, aunque parezca que los impíos salen impunes, un día darán cuenta a Dios. Él va a juzgar a todos, vivos y muertos. Entonces, este mensaje de la porción de la Escritura, 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 5, podríamos decir que trata de lo siguiente: vivamos para la voluntad de Dios y no para los deseos pecaminosos. Cualquiera que esto sea. Aquí menciona graves, nos puede parecer, pero aún los pequeños, un poco de levadura leuda toda la masa. Las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Pequeñas necedades o pequeñas locuras
causan grandes males o mucho daño. Las moscas muertas hacen hedor y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura, al considerado por sabio o honorable, le desprestigia completamente, sobre todo lo que manifestamos para dar gloria a Dios. Un acto de orgullo, una mentira, dando una lista así de ejemplos de pequeñas cosas que a veces nos permitimos. Esta a lo mejor nos parece un poco más grave, pero una inmoralidad, pero la inmoralidad es desde malos pensamientos, una explosión de ira, una decisión imprudente, un abuso de autoridad, una palabra fuera de lugar, un pecado oculto tolerado por mucho tiempo. Nos puede parecer pequeño, algo pequeño puede traer grandes males, grandes daños. Algo que nos pudiera parecer pequeño a nosotros puede producir consecuencias muy desastrosas. Por ejemplo, no sé si les pasa a ustedes que Moisés golpeó la piedra y Dios se enojó con él y no entró a la tierra prometida. Un detalle de todo lo que hizo, todo lo que aguantó, un golpecillo a la piedra. La Biblia dice en Eclesiastés 9:18, además, dice, un pecador hace mucho mal. Un pecador hace mucho mal. Esas pequeñas decisiones, esos malos hábitos, esas costumbres que nos permitimos y seguimos y no confesamos y nos apartamos. Al cabo todos pecamos, al cabo todos fallamos, pero un poco de levadura leuda toda la masa. En nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Por eso confesamos nuestros pecados, porque no estamos diciendo aquí, ya no pequemos y no vamos a pecar más. Si pecamos, confesamos nuestro pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo porque Él murió por ese pecado, para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. El que trata de encubrir su pecado, grande, pequeño, mediano, no va a prosperar. Pero el que lo confiesa y se aparta, dice la Escritura, alcanzará misericordia. Cuando me iba a casar, pues ya teníamos tiempo saliendo juntos, Liliana y yo, y hablé con ella y le conté que hubo un tiempo en mi vida que me había alejado del Señor y las cosas que había hecho y las consecuencias que tuve. En mi mente era como, ya me había vuelto al Señor y para mí había sido ya borrón y cuenta nueva, y el Señor así lo ve, como ya nunca me voy a acordar de tus pecados. Sigue adelante, te amo y voy a estar contigo. Me acerco a Adriana y le digo lo que había hecho, cómo había vivido, y ella me dijo algo que no se me olvida. Dice, yo quería casarme con un hombre, así como dando a entender, no como lo que me estás describiendo, pero había estado orando por ese hombre para que el Señor lo guardara, y cuando estuviéramos ya para tener ese matrimonio, pues que viniera ese hombre, no sé, era el hombre perfecto. Pero vio pues como mi vida había sido rota. Y me dijo, pero entiendo que Dios de esas piezas rotas puede tomarlas en sus manos y hacer una nueva forma. Y es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Nos está conformando día tras día la imagen de su Hijo Jesucristo. Y a veces podemos rebelarnos y el Señor tiene que actuar en nuestra vida. Y vienen consecuencias, y tal vez es como quitarte un poco de barro. El resultado en lo que
pudiera haber sido, a lo mejor no es el mismo, pero la Biblia nos dice, ¿verdad?, que al final el resultado va a ser algo glorioso. Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, que le puso eso en la mente. Hemos caminado juntos por ya casi 36 años, en las buenas, en las malas, en salud, en enfermedad, en no tanta pobreza, en abundancia. El perdón ha sido un ingrediente muy importante que nos ha permitido continuar. Obvio, el perdón entre nosotros, pero el perdón, la gracia y la misericordia de Dios. Y estamos caminando por la gracia de Dios. Y está el reto de los hijos y de los nietos. Y nos esforzamos en el Señor con su gracia y oramos que el Señor nos ayude a caminar en integridad, por amor a Él y por amor a ellos, a nuestros hijos y ahora ya a nuestros nietos. Y ese debe ser el sentir de cada uno de nosotros, caminar en integridad. Caíste, levántate, sigue adelante, el Señor sigue conformando y trabajando en tu vida la imagen de Jesucristo. Y dice Proverbios 27, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Que tus hijos estén siguiendo tus pasos, satisfechos, contentos. No destruyamos lo valioso que Dios nos ha dado. Desde donde estemos, volvámonos al Dios nuestro, el cual va a ser amplio,